Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este webinar que lleva por título Retos y preguntas frecuentes en la implementación de las NIS, Normas de Información de Sostenibilidad. Este webinar es un evento de Forbis Mazars, una firma presente en más de 100 países y territorios que ofrece servicios de auditoría, aseguramiento, también consultoría y asesoría. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Natalia Castrejón del equipo de Marketing y Comunicación y estaré al pendiente de los comentarios o preguntas que lleguen a tener y que nos dejen justo en la sección de preguntas. Hacia el final del evento habrá un espacio para que retomemos sus inquietudes, entonces por favor vayan compartiéndonos sus comentarios, preguntas, consultas, que nuestro equipo lo retomará. Voy a presentarles a nuestros ponentes de hoy, que son parte del equipo de sostenibilidad. Tenemos a Ushuaia Guadarrama, directora, Mariana Almada, consultora senior, y a Cristian Valenzuela, que es consultor. Antes de darle la palabra a nuestros expositores, también los aliento a que hacia el final del evento nos ayuden a responder la encuesta de satisfacción que preparamos. Nos interesa conocer sus opiniones y también saber cómo podemos mejorar para ustedes. Entonces, bienvenidos nuevamente y te cedo la palabra, Ushuaia. Muchas gracias, Nat. Buenos días nuevamente y gracias a todos por estar con nosotros. Es un gusto poder compartirles nuestra experiencia en la implementación de las NIS. Sé que hay muchas preguntas, así que en esta primera parte vamos a intentar ser breves. En la agenda, para que sepan qué es lo que vamos a estar viendo hoy, tenemos un poco de la introducción a las NIS. Vamos a hacer un breve repaso de las normas. Después, la estructura de los indicadores, de un indicador, cómo se ve. Un ejemplo después de cómo se puede ver ya reportada esta información en un informe. Y después vamos a dedicar la mayor parte de este webinar a los retos de implementación, que nosotros identificamos como relacionados en 3 grandes bloques. Los retos con las personas, con el proceso y con la tecnología. Y por último, un resumen sobre cómo se puede empezar o cómo pueden empezar en la trayectoria hacia la implementación de las NIS. Muy bien, pues vámonos de una vez con la introducción a las NIS. Vamos a empezar con este breve repaso. Las NIS son las normas de información de sostenibilidad, como ustedes saben, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad y entraron en vigor el 1 de enero de 2025. Importante no confundirlas con IFRS S1 y S2, porque sí nos ha tocado que hay un poco a veces de confusión. IFRS S1 y S2 fueron emitidas por ISSB, de la IFRS Foundation. No son lo mismo y no piden lo mismo, aunque las NIS están buscando siempre la alineación con IFRS S1 y S2. Entonces, bueno, como les decía, entraron en vigor el 1 de enero de 2025. ¿A quiénes aplican? Aplican a todas las empresas privadas, no importa el sector, que presenten información bajo las normas de información financiera locales, también emitidas por el CINIF. Por ahora solamente hay 2 normas, aunque es importante mencionar que el CINIF ya prepara al menos la NIS 1, ¿no? Entonces seguramente vamos a empezar a ver más desarrollo de otras normas en el futuro en el marco de las NIS. Primero que nada, la NIS A1 es básicamente el marco conceptual de las normas y esta tiene que ser aplicada en conjunto con todas aquellas nuevas normas que el CINIF emita en adelante. Y es importante comentarles que esta norma, la NIS A1, no requiere revelación alguna, no es necesario revelar nada, es el marco conceptual, explica conceptos, cómo y dónde se tiene que revelar la información, etc. Y en segundo lugar, la NIS B1, que sí nos requiere, ahí sí nos requiere revelar 30 indicadores básicos de sostenibilidad o IBSOS, como a lo mejor han escuchado que les llaman,
que básicamente son 16 indicadores ambientales, 6 sociales y 8 de gobernanza. Hay 2 indicadores ambientales que es importante también mencionar, que este primer año tienen exención, es decir, no es necesario presentarlos solo el primer año, que son las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y por otro lado el indicador de inversión sostenible. Por su complejidad, el CINIF dio esta exención y bueno, tendrán un año más para poder recopilar esta información. Importante decir que a partir del siguiente año esta información sí debe aparecer, ¿no? Algunos puntos clave que se tienen que tomar en cuenta: la información tiene que estar en las notas a los estados financieros, es decir, no es un informe separado de sostenibilidad, etcétera, no, está en las notas a los estados financieros. Debe ser la misma entidad que reporta y el mismo periodo. No es necesario presentar información comparativa para el primer año, pero en los subsecuentes sí. Y se sugiere el aseguramiento, que puede ser, por ejemplo, limitado, pero no es obligatorio hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos con la estructura de los indicadores. Aquí en esta lámina lo que queremos es mostrarles un ejemplo. Esta imagen es del CINIF, directamente de las NIS, de cómo están estructurados los indicadores y de dónde se puede obtener para empezar algo de orientación, ¿no? Para comenzar a conocer los indicadores, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, el indicador de agua ingresada. Por un lado vemos la descripción del indicador y el propósito, ¿no? Porque es importante, y creo que eso es también un gran acierto del CINIF, explicar por qué es importante esta información, para qué se necesita, qué es lo que revela, ¿no? No son indicadores que sean como al azar, ¿no? Son realmente indicadores básicos que prácticamente nos aplican a todas las empresas. Da igual si somos de servicios o si somos manufactureras, eso da igual. Y bueno, por otro lado, tenemos el detalle de cómo se debe calcular el indicador, lo cual me parece también es bastante útil, ¿no? Porque no te deja el CINIF como con una gran, pues sí, pregunta sobre cómo debes de calcular ese indicador, sino que pensando también en que esta información la tienen que presentar las empresas privadas que probablemente no tienen ese conocimiento previo, no todas, pero muchas sí, no lo tienen, bueno, o que podrían tener indicadores medidos de otra manera, porque hay algunos en donde no hay una sola forma, ¿no?, de medir. Entonces, creo que es un gran acierto también tener esta explicación del cálculo del indicador. Entonces, se incluye algo que a veces no, también en lo que hemos hecho de implementaciones no se conoce, que es el valor absoluto y el valor relativo. Sobre todo básicamente cuando son indicadores cuantitativos, ¿no? El valor absoluto y relativo básicamente nos sirve para poder comparar entre entidades, ¿no? Por ejemplo, si una compañía nos dice que consume 3,000 metros cúbicos y otra que consume 6,000, pues es importante tener una medida que relativice estos datos, ¿no? Y en el caso de las NIS, la mayoría de las veces va a ser los ingresos de la entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, metros cúbicos entre ingresos en el año, para poder ir haciéndonos una idea y poder interpretar, ¿no? Los analistas de la información financiera pues van a poder interpretar y analizar la información de sostenibilidad. En el caso de los indicadores cualitativos, por ejemplo, una política, ¿no?, que también las hay, la norma indica los puntos específicos que debería incluir la política para poder indicar que sí se cuenta con ella. Entonces, eso también es bastante relevante. Y por último, vemos ahí que tenemos algunas posibles fuentes de la información, ¿no? Entonces, ¿en dónde podríamos localizar? ¿Qué documentos? ¿De dónde podemos sacar las empresas esa información? Eso también es bastante útil, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a ver un poquito cómo se podría llegar a ver la presentación ya tal cual. Estos son tablas que nosotros desarrollamos a partir de información que también te da la NIS. Básicamente, una de las primeras cosas es la información general de la compañía, ¿no? Información sobre el perfil
y el contexto en el que opera. Porque otra vez, eso nos ayuda a entender, no es lo mismo una compañía, otra vez, de servicios profesionales que de manufactura, etcétera. Entonces, eso ayuda a identificar, bueno, a lo mejor una empresa de servicios no se espera que tenga un consumo de agua por encima de X cantidad de metros cúbicos. Cuando una empresa manufacturera quizás sí, o una empresa refresquera, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a los analistas a situar esa información, ¿no? Básicamente. Y se debe de preparar esta información con datos otra vez correspondientes a la fecha de cierre del periodo del informe y en general, eso es normal, se debe de comparar con información del periodo previo, pero para este primer año tampoco es necesario que presenten información del periodo previo, ¿no? Lo podrían hacer si la tuvieran, pero no es necesario. Eso también es importante saberlo, pero para años subsecuentes sí será necesario seguir revelando porque justamente eso va a mostrar cuál es su desempeño y si han a lo mejor puesto medidas de, no sé, objetivos, mitigación de riesgos, si es que los encontraron, etcétera, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que se tiene que revelar es el sector económico, la región geográfica, perdón, el total de trabajadores que ustedes tienen, el desglose por edad, sexo, tipo de puesto, los trabajadores de tiempo completo y los trabajadores de tiempo parcial, ¿no? Entonces, ya de entrada, eso da esa visión general y ese perfil de la entidad, ¿no? Y esta es una manera en la que el CINIF nos da este ejemplo que ven aquí, en la que se puede presentar esta información. Aquí podemos ver también cómo se presentan o se podrían presentar los IPSO cuantitativos. Vemos ahí, por ejemplo, el tema en la primera columna, después el nombre del IPSO, la unidad de medida, que obviamente es muy importante que eso se tenga porque permite otra vez la comparación, ¿no? No es lo mismo kilowatt hora a megawatt hora, etcétera. Y el valor absoluto y relativo, que ya lo comentamos, que es qué es lo que eso es. Y también el año, ¿no? Porque otra vez se tiene que presentar información comparativa en años subsecuentes. Y si ven hasta el final, pues habrá o se abre ahí la posibilidad de tener observaciones, etcétera, comentarios, porque seguramente pues habrá, ¿no? Habrá observaciones, si se utilizó alguna metodología de estimación, etcétera, pues hay que revelarla o hay que hacer una pequeña nota diciendo si hay exclusiones, etcétera. Importante también considerar esta parte, ¿no? Y vamos en la siguiente lámina a ver, perdón, es que ya, listo. Espero que la vean. En este caso, pusimos un ejemplo de cómo se pueden revelar los indicadores cualitativos. Y aquí básicamente lo que se tiene que decir es si se cumple o no se cumple, ¿no? No hay que presentar como toda la política, más bien ahí lo que hay que considerar, que ya después vamos a hablar de eso en la parte de los retos de implementación, pero básicamente ahí sí tenemos que tener bien claro que las políticas tienen que cumplir con los puntos que indica la NIS, que como les dije y como les expliqué están en el indicador, pero además que pues se tiene la evidencia, ¿no? Eso es muy, muy relevante, que se tiene la evidencia, que la política sí está puesta en práctica, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que las compañías tienen de que esa política vive, ¿no? Y obviamente que esté firmada por el Consejo de Administración o similar, etcétera. Una serie de requerimientos para que realmente sí sea algo que en donde la compañía puede decir sí lo tengo y que si pasan por ese proceso de aseguramiento, pues de hecho sí, pues no tengan comentarios negativos, ¿no? Del auditor. Entonces, básicamente, este es el breve, muy breve resumen de qué son las NIS. No quisimos adentrarnos en cuáles son los indicadores porque creemos que ya la mayoría de ustedes los conocerán, pero si no, les podemos mandar una lista con todos, no hay problema, nos pueden contactar y con mucho gusto lo podemos hacer. Y bueno, ahora sí, vamos directamente con los retos de la implementación. Los voy a dejar con Cris
para que les cuente un poco más sobre el tema. Adelante, Cris. Sí, muchísimas gracias, Susi. Bueno, a continuación vamos a presentar los principales retos de implementación que hemos detectado con base en nuestra experiencia trabajando con las NIS. Esto los hemos categorizado en 3 pilares principales: personas, proceso y tecnología. Los retos descritos en el pilar de proceso se encuentran enfocados a la implementación de los indicadores. Esto abarca la recopilación de información, la integración de métricas NIS y la validación y reporteo, además de considerar su monitoreo en los sistemas de gestión. En cuanto a tecnología, se concentran en aquellos retos relacionados a la gestión de información y su trazabilidad en la entidad, incluyendo el reto de comprensión de las herramientas técnicas que la propia norma recomienda utilizar. Finalmente, en el pilar relacionado a personas, hemos identificado retos que se pueden llegar a presentar en la cultura organizacional de una entidad que pretende comenzar a alinearse a algún marco normativo de sostenibilidad, en este caso las NIS. Aunado a estos retos para aquellos de tecnología y personas, se utilizarán Ipsos para ejemplificar situaciones que sí podrían llegar a ocurrir en una entidad. Ahora, vamos a comenzar con los retos de implementación de procesos. El primer reto consiste en la revelación de información nueva. Cuando una entidad busca alinearse con las NIS, es posible que la recopilación y reporteo de la información que no estaban acostumbrados a revelar se vuelva algo complejo. Hay varias maneras de adaptarse a este reto. Primero, es muy importante realizar un diagnóstico inicial de brechas de información. Esto ayuda a saber dónde está parada la entidad con base en los requerimientos de cada indicador y así detectar áreas de oportunidad precisas para poder solventar estas brechas. Además, capacitar a los equipos responsables de la información es clave. La alineación a un nuevo marco de sostenibilidad conlleva delegar esta responsabilidad de los indicadores a ciertos colaboradores o equipos internos y con ello la responsabilidad de la información. Por lo que capacitar a estos responsables es de suma importancia para cumplir con una gestión precisa. Aunado a lo anterior, diseñar manuales con los procedimientos de recopilación de información también permite a los trabajadores tener esta visión más clara de la gestión que deben realizar. Finalmente, el contar con el apoyo de parte de consultores especializados puede facilitar la adaptación a la nueva norma, brindando las herramientas a la entidad para desarrollar los fundamentos necesarios y así tener una transición más amena, logrando construir una cultura organizacional sólida alrededor de la sostenibilidad y el reporteo. Un gran ejemplo de este reto lo encontramos en el indicador A6, inversión sostenible, el cual hace referencia al monto total de erogaciones de una entidad dirigidas hacia actividades consideradas como sostenibles. En México es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de clasificar estas inversiones a través de la taxonomía sostenible. El reto aquí es que una entidad, aunque registre sus inversiones, puede no tener un procedimiento activo para evaluar si estas son o no actividades sostenibles. Esto genera un reto al momento de revelar la información, ya que es necesario buscar estrategias, como las mencionadas previamente, que permitan a la entidad generar un protocolo propio, basado en alguna taxonomía aprobada, para definir qué inversiones sí están destinadas a actividades sostenibles. Ahora, vamos al siguiente. El uso de criterio profesional. Este representa un reto de implementación en el momento en que se encuentra un vacío normativo. Estos vacíos normativos se presentan cuando hay alguna definición que no está precisada en la norma. Por lo tanto, es de suma importancia registrar cada supuesto o razonamiento adoptado al abordar este reto, lo que permite que al momento de divulgar se genere una narrativa que justifique estas decisiones metodológicas. También para abordar este vacío normativo, un complemento es crear manuales dentro de la entidad que estandaricen la interpretación de conceptos no definidos. Además, una forma de pulir estos razonamientos y manuales es la participación en estos foros donde otras organizaciones compartan su manera de abordar este y otros retos, permitiendo así un crecimiento entre organizaciones y una estandarización en conjunto. Finalmente, es de vital importancia mantenerse actualizado como entidad divulgadora acerca de estas publicaciones o comunicados referentes a los vacíos normativos. Como ejemplo tenemos al indicador A12, uso de suelo dentro de o cercano a zonas de riesgo para la biodiversidad.
Este se refiere al número de predios que una entidad controla y o administra dentro de zonas de riesgo para la biodiversidad o colindantes con ellas. El reto presente es que la norma no especifica la distancia considerada cercana a la zona de riesgo. Esto podría generar diferencias en la divulgación entre las propias entidades, por lo que es importante mantener un criterio dentro de la entidad y en estos espacios de diálogo, para así mantener congruencia en la divulgación. Otro reto que hemos identificado es el de definir el alcance de los datos a divulgar. Este alcance puede variar con base en la estructura de la entidad, su tamaño y la complejidad de sus operaciones. Delimitar el alcance de la entidad involucra algunas acciones como mantener relación y congruencia con los estados financieros, lo que puede ser un gran punto de partida para familiarizarse con el alcance. Además, se debe realizar un análisis a detalle de la cadena de valor, el cual permita detectar las operaciones que participan en esta, sobre todo aquellas que sean de alta relevancia para la entidad. Al igual que en el reto pasado, es importante mantener un registro del criterio utilizado para definir el alcance, pues esto puede permitir que haya una revisión periódica del mismo, preferiblemente al inicio de cada periodo de informe, para que el alcance se mantenga actualizado y lo más preciso posible. Como ejemplo, tenemos el de divulgar el número total de trabajadores en la plantilla laboral. Este es un requerimiento de las NIS con base en su marco conceptual. Esto puede presentar un reto en el caso de que una empresa cuente con personal subcontratado. La inclusión de este personal en el cálculo total de trabajadores podría distorsionar los resultados de divulgación de varios indicadores. En este caso, sería adecuado delimitar el alcance, considerando solamente a aquellos trabajadores que sí pertenezcan a la nómina de la organización. Vamos con el cuarto reto. Este reto de calidad de la información es muy común en indicadores complejos en los cuales no se cuenta con controles internos de revisión y aprobación de la información, lo que puede afectar el nivel de confiabilidad de lo reportado. Hay varias estrategias para mejorar el control interno de una entidad. El primer punto es asignar responsables de revisión y consolidación de la información por cada indicador. Pues como se mencionó en el reto de revelar información nueva, es importante contar con responsables capaces de gestionar la información a revelar. También implementar herramientas tecnológicas que faciliten la trazabilidad de las revisiones es crucial en una entidad en donde se pretende alinearse a un nuevo marco de sostenibilidad. Esto permite tener un control sobre la información y las personas responsables de esta. Además, el tener revisiones cruzadas y auditorías internas son estrategias que permiten una revisión entre colaboradores, en este caso los propios responsables de la información. Esto permite optimizar la trazabilidad, así como analizar y evaluar los procesos de gestión de riesgos. El indicador A14, residuos generados, el cual requiere divulgar la cantidad total de residuos producidos por la entidad durante el periodo de informe, es un buen ejemplo de implementación de estrategias para asegurar la calidad de la información. El reto presente en este IPSO es que la gestión de residuos es un proceso complejo que conlleva el pesaje interno de residuos, así como la entrega de múltiples residuos de disposición por parte de los proveedores. La información obtenida desde el pesaje hasta la consolidación de todas las cifras en una base de datos puede acumular una gran cantidad de errores humanos. Por lo tanto, es importante implementar estas estrategias, como las mencionadas previamente, para asegurar una trazabilidad correcta y así la calidad de la información. El siguiente reto de la obtención de la información, se presenta en aquellos casos en los cuales una entidad no cuenta con la información requerida por las NIS o se carece de la infraestructura para su medición. En estos casos se dificulta la recopilación de datos, generando incertidumbre en los reportes. Algunas alternativas a este reto son considerar estimaciones basadas en datos existentes. Recordemos que la narrativa en los reportes es algo muy importante, que ayuda a respaldar la información presentada, por lo que en caso de recurrir a estimaciones es necesario contar con una justificación del proceso realizado. Los registros operacionales ya contienen información generada en el curso normal de las operaciones. Usarlos evita tener que recopilar datos desde cero, ahorrando tiempo y recursos.
Finalmente, hay sectores en los que ya se cuenta con un modelo estándar de recopilación de datos e inclusive modelos de estimación, por lo que es importante apoyarse de estos modelos existentes para alinearse con las mejores prácticas del sector. El indicador A9, descarga de aguas residuales, hace referencia al volumen de aguas residuales descargadas durante el periodo de informe. Este se expresa en metros cúbicos. El reto, bueno, representa un gran reto para aquellas entidades que carecen de la infraestructura para la medición del agua en los puntos de descarga. En estos casos, la propia norma recomienda que se debe realizar la mejor estimación posible, incluyendo en la información de sostenibilidad una breve descripción del procedimiento para la determinación de la información. Y vamos con el último reto de procesos. Finalmente, pues se reconoce que contar con evidencia y documentación soporte puede ser un reto, principalmente para aquellos indicadores con grandes cantidades de evidencia física. Hay varias estrategias que se pueden fomentar para asegurar que los documentos sean confiables. Por ejemplo, para evitar recopilar información innecesaria, es vital identificar claramente qué tipo de evidencia se requiere para cada indicador. Una vez filtrada esta información, se podría centralizar en alguna herramienta tecnológica confiable para facilitar su acceso, consulta y actualización. También es importante verificar que cada documento sea comprensible y que cumpla con los criterios establecidos por el indicador correspondiente. Finalmente, revisar y renovar la documentación con regularidad puede asegurar que el estado actual de las operaciones se vea reflejado claramente. El indicador B5, gestión de la salud y seguridad en el trabajo, requiere conocer si la entidad cuenta con políticas implementadas que fomentan la salud y seguridad de los trabajadores en su entorno laboral. El reto se presenta en el momento de demostrar la implementación de las políticas, más allá de ser solo un documento publicado sin seguimiento. A cada política le corresponde cuando menos un procedimiento, y la evidencia del procedimiento es la encargada de respaldar que los riesgos de trabajo se identifiquen y prevengan, o bien se atiendan y corrijan aquellos que se materialicen. Esta evidencia puede ser presentada mediante indicadores de seguimiento específicos, metas y acciones implementadas para mejorar la salud y seguridad de los trabajadores. Bueno, ahora le cedo la palabra a Mar, que nos seguirá explicando acerca de los retos de implementación. Muchas gracias, Cris. Justamente vamos a enfocarnos en los retos de tecnología o del uso de la tecnología. Y algo valioso de las NIS es que ya nos dan recomendaciones de herramientas interactivas que están disponibles públicamente para poder obtener ciertos indicadores que son más complejos. Ahora, ¿cuál es el reto que hemos identificado aquí? Muchas empresas, al buscar utilizar estas herramientas técnicas, se dan cuenta de que no tienen el equipo y los conocimientos suficientes para poder interpretar estos resultados. En este caso, la solución a corto plazo sería, por un lado, capacitar al personal responsable. También pueden apoyarse en aliados técnicos especializados, como ha sido el caso de algunas empresas que requieren de nuestra ayuda en este punto. Y a largo plazo, la opción sería contratar personas que ya cuenten con estos conocimientos técnicos especializados en ESG para pues, facilitar la transición y adopción a esta y otras normas. El ejemplo que incluimos aquí es el IPSO A11 de agua ingresada de zonas con estrés hídrico. Las herramientas propuestas por las NIS para este indicador funcionan con unos mapas en donde se selecciona la ubicación específica, por ejemplo, de una planta industrial, y entonces la herramienta nos arroja el análisis correspondiente con diferentes leyendas del nivel de estrés hídrico. Sin embargo, como les comentaba, para la interpretación correcta de los resultados, pues se requieren ciertos conocimientos técnicos ambientales. En la siguiente diapositiva, un segundo, acá. Aquí podemos ver justamente cuáles son estas herramientas que les comentaba para el indicador de estrés hídrico. Una se llama Aqueduct, la cual es una base de datos que desarrolló el World Resources Institute para analizar diferentes riesgos hídricos como escasez, estrés hídrico, calidad del agua, entre otros. También del lado derecho podemos ver la herramienta del Sistema Nacional de Información del Agua,
de la Comisión Nacional de Agua. Esta es una plataforma del gobierno mexicano que nos da datos sobre disponibilidad, uso y calidad de agua. Y justamente también se puede utilizar para obtener este indicador. Pasando a el siguiente reto. El siguiente reto es la dificultad en la gestión de información y la falta de trazabilidad. ¿Qué entendemos por trazabilidad? La trazabilidad es la capacidad de rastrear el origen, el flujo y las transformaciones de cada dato desde la fuente inicial hasta el momento en el que se está reportando. En este caso, muchas empresas todavía dependen de herramientas simples, como puede ser Excel, para gestionar datos complejos. Y sí, es cierto que Excel es flexible, es accesible, es muy fácil de utilizar, pero representa riesgos altos de pérdida de información, de errores en las fórmulas, por ejemplo, y por supuesto, falta de trazabilidad de los procesos. ¿Cuál sería la estrategia entonces para atender este reto? Por un lado, hay que analizar la posibilidad de implementar plataformas tecnológicas especializadas y seguras para gestionar estos datos, como es el caso de Workiva, Ecométrica, que son herramientas que manejamos en Forbis Mazars con nuestros clientes, entre muchas otras que existen. También se debe automatizar lo más posible la recopilación y la gestión de los datos para evitar errores y para mantener esta trazabilidad clara. Además, se pueden establecer políticas y procedimientos de gestión de información que tengan responsabilidades muy claras de captura, revisión y validación de la información. Para este reto tenemos el ejemplo del IPSO B3 de horas de capacitación. Imagínense una empresa que tiene 20,000 empleados y registra cada curso que cada empleado tomó a lo largo del año en una base de datos de Excel. Se pueden imaginar que este documento súper rápido se vuelve pesado y complejo, aumentando el riesgo de perder información, justamente como les decía, de tener errores en las fórmulas y evidentemente sin la capacidad de poder revisar las diferentes actualizaciones o la trazabilidad de estos datos de manera pues sencilla. Sería entonces mucho más fácil de gestionar y poder tener una trazabilidad completa si se tiene una herramienta digital como las que les mencionaba previamente. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a revisar ahora cuáles son los retos de implementar las NIS con respecto a las personas y las responsabilidades que se tienen que asignar. Entonces, para el primero de estos retos, listo, uno de los más grandes retos realmente que hemos visto es la falta de concientización de las personas sobre la importancia del reporteo de indicadores ESG y en general de todas las diferentes normas de reporteo que existen. Esto puede dificultar el proceso de implementación, evidentemente. En este sentido, es importante generar esta cultura internamente de concientización y esto puede ser a través de, por un lado, escalar el tema a la alta dirección para lograr que los líderes de reporteo entiendan que pues esta práctica de reportar indicadores realmente sí puede beneficiar directamente a la valoración de la empresa, al acceso a financiamiento, la gestión de riesgos, entre otros. Entonces, cuando la alta dirección se involucra, se genera un efecto de cascada en donde se facilita la aceptación, se aumenta la prioridad de esta práctica de reporteo y se implementa de manera más sencilla. También se pueden realizar capacitaciones justamente en donde se muestren estos beneficios de reporte. Se puede colaborar con asociaciones o empresas para recibir orientación, compartir las diferentes experiencias que hayan tenido. Por último, de nuevo es una herramienta útil el apoyarse a consultores expertos en la materia, quienes pueden capacitar a estos líderes de reporteo ESG directamente en caso de que se necesite. Vamos a pasar al siguiente. De la mano justamente del reto que mencionaba previamente, por la falta de concientización puede existir una fuerte resistencia al cambio y esto puede manifestarse como no querer divulgar ciertos datos, no querer compartir información con algún consultor de apoyo, por ejemplo, estar interpretando estas divulgaciones como una carga administrativa, un gasto innecesario o incluso como una amenaza a los procesos actuales de gestión ESG. Para combatir esto, entonces, de nuevo es importante la capacitación en temas, estándares y normativa de sostenibilidad. También
establecer políticas internas, fortalecer el liderazgo y la gobernanza sostenible que vayan a facilitar esta transición y también, de nuevo, colaborar con empresas líderes en sostenibilidad para tomar su caso como inspiración y como ejemplo. Vamos a pasar al siguiente. Perfecto. El último reto en esta categoría es la asignación de responsables para la implementación de las NIS. Este equipo responsable debe contar idealmente con especialistas técnicos en sostenibilidad, así como miembros multidisciplinarios de cada área de la organización. Debido a que muchas empresas aún están en proceso de incorporar estas áreas de sostenibilidad en sus operaciones, puede ser un reto asignar responsables para esta tarea. En este caso, se puede contratar profesionales en sostenibilidad que vayan a estar liderando esta implementación. También ir analizando internamente quién puede tomar la responsabilidad de cada uno de los IPSO según su naturaleza. Y pues, de nuevo, capacitar a todo el personal involucrado según sus diferentes responsabilidades en este proceso. Ok, vamos a pasar a la última sección. Una vez que ya analizamos estos retos, pero sobre todo que ya entendimos las estrategias que se pueden tomar para sobrellevarlos de la mejor manera, la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿O qué es lo que tengo que hacer para implementar las NIS? Este proceso nosotros lo distribuimos en 3 etapas. La primera, análisis de brechas y plan de acción. Segunda, implementación. Y tercera, informe. En la primera etapa, justamente se debe desarrollar un diagnóstico para identificar las brechas en las divulgaciones o la gestión de información actual contra cada uno de los requerimientos de las NIS. Conociendo estas brechas, se desarrolla una hoja de ruta o un plan de acción para ir cerrando cada una de estas brechas. En la etapa de implementación, que es la segunda etapa, se deben generar o bien fortalecer los procesos para recopilación y validación de las métricas. Es muy importante que estos procesos estén integrados en los sistemas de gestión y de reporte actuales de la empresa, pues para facilitar este proceso. Además, se debe monitorear el cumplimiento con las fechas definidas por las NIS. Por último, en la etapa del informe se debe redactar y validar la divulgación de todos los IPSO para cumplir con los requerimientos y, como ya mencionamos, en las notas a los estados financieros. Además, continuamente se debe llevar a cabo un esfuerzo de mejora de las divulgaciones y, muy importante, seguimiento de futuras publicaciones de la norma. Este es ahora sí el final de la presentación que teníamos preparado para ustedes y me parece que vamos a continuar con un espacio de preguntas. Muchas gracias, Mar, Uzi y también Cris. Tenemos varias preguntas de las personas que nos acompañan hoy, entonces vamos a comenzar con ellas. La primera es, ¿cuál es el indicador más retador en su experiencia? Voy a tomar esa pregunta, Nat. Es una muy buena pregunta. A mi parecer, el indicador más retador es el de inversión sostenible y les voy a explicar un poquito por qué. Por un lado, nos ha pasado con algunos clientes que su sector no está incluido en la taxonomía sostenible de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya mencionábamos previamente. Y el reto aquí es que las NIS te permiten consultar otras taxonomías oficiales, pero evidentemente esto implica ponerse a buscar las taxonomías en Latinoamérica o en otros países que se acerquen lo más posible a la mexicana y donde sí esté considerado el sector de la empresa, para entonces poder revisar cuáles son los criterios específicos que establecen estas taxonomías y ahora sí definir si realmente se tiene inversión sostenible o no. Esa es una parte del reto más importante que yo veo. Y por otro lado, como ya nos comentaba Cris, las empresas normalmente no están acostumbradas a reportar este indicador, ni siquiera se han preguntado si tienen inversión sostenible de acuerdo con alguna taxonomía. Entonces están básicamente empezando desde cero en este indicador en muchos de los casos. Y bueno, justamente como platicábamos al principio, por esta complejidad es que las NIS han incluido este indicador dentro de los alivios transitorios para el primer año. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta que nos hacen. ¿Cómo ayudan las firmas a implementar las NIS?
Yo puedo tomar esa pregunta. Un poco ya Mariana lo comentaba, ¿no? Las firmas trabajamos y estamos muy acostumbradas a trabajar con normas, evidentemente, y la verdad es que generalmente lo que hacemos las firmas, sobre todo las firmas como Forbis Mazars, es que tenemos este equipo de sostenibilidad que también se combina con contadores, ¿no? Porque al final es importante tener también esa visión de preparadores de la información. Y la otra cosa es que también tenemos esa visión de auditores, ¿no? Forbis Mazars es una firma auditora también y entonces tenemos ese ojo puesto en qué es lo que podría llegar a pedir un asegurador de la información. Entonces, estos tres elementos creo que hacen que realmente sí haya valor para el cliente y que pues sepa que va a estar bien asesorado, digamos, por los tres frentes que lo podrían llegar a impactar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las firmas ya han tomado en Forbis Mazars, ya tenemos esa experiencia también de ayudar a clientes en la implementación de estándares de sostenibilidad, en donde el proceso es similar, ¿no? Es entender qué es lo que hay en la entidad, qué es lo que falta, cómo podemos trazar un plan de acción para cerrar esas brechas, ayudar en el cierre de esas brechas si es que la entidad lo requiere y ayudarles a reportar, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que las firmas pueden ayudar, obviamente también trayendo esta información a ustedes, que es lo que nosotros procuramos hacer también, ¿no? Compartir la información, estar en los foros requeridos para que la gente sepa, para que haya ese conocimiento que se expanda. Obviamente también, si es necesario para las compañías, por ejemplo, tener sesiones de concientización privadas, con el consejo de administración, con personas clave, pues también se pueden hacer. Es decir, hay muchas cosas y hay muchas maneras en las que las firmas pueden ayudar, asesorar, ya cuando son temas a lo mejor más técnicos, cuestiones de criterio, de cómo están haciéndolo quizás otras compañías, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué podemos, cuando hay ciertas dudas más particulares, ¿no? Aquí les quisimos poner algunos ejemplos de preguntas con las que algunos de nuestros clientes han llegado específicamente y que pues obviamente nuestro trabajo es darles esas respuestas y facilitarles el trabajo de implementar la normativa, ¿no? Entonces creo que de todas esas formas es que las firmas podemos ayudar con la implementación de las NIS. Muchas gracias, Susi. Antes de seguir con las preguntas al público, aquí están proyectados los datos de contacto de nuestros expositores, también las redes sociales de nuestra firma en México, entonces los alentamos a seguirnos. Entonces, vamos a continuar. Tenemos una tercera pregunta, la verdad es que nos están llegando muchas, entonces vamos retomándolas. ¿En dónde debe aparecer esta información? Yo puedo contestar esta pregunta. Básicamente las NIS deben reportarse como parte de las notas a los estados financieros, como había mencionado Uzi al inicio. Esto implica que toda la información de sostenibilidad, o sea, los propios indicadores, estos se presenten en formato tabular dentro de las notas, con valores absolutos y relativos, para facilitar esta conexión con la información financiera. Aunque la NIS B1 ya incluye ciertos formatos tabulares específicos, similares a los que justo pudimos ver en las primeras diapositivas. Estos formatos solamente sirven como una guía o como un modelo recomendado para asegurar cierta uniformidad y claridad, pero no son estrictamente obligatorios en cuanto al diseño exacto o la presentación visual que estas deben de tener. Gracias, Cris. Seguimos. Todos los indicadores deben reportarse y bueno, me parece que esta se une con una más que dice, cuando por la industria en la que opera una entidad no aplican todos los IPSOS, deben revelarse los que no aplican con esa aclaración, que no aplican, o simplemente no se presentan. Igual puedo contestar esto. O sea, sí, todos los indicadores de las NIS deben reportarse, o sea, ya que no se tratan de indicadores sectoriales, como por ejemplo los de SASB,
En caso de que no se cuente con esta información para algún indicador, digamos el A5, el de energía renovable, por ejemplo, simplemente se menciona que no aplica o se reporta el valor de consumo como cero. Pero lo importante aquí es que sí se mantenga cierta transparencia y la consistencia en el reporte para todos los indicadores. Gracias, Cris. ¿Quieres complementar, Uzi? No te escuchamos. Me parece que tal vez está apagado tu micrófono. A ver. No te escuchamos, Uzi. Sí, puedes ayudarnos tal vez a reconectar de audífonos mientras podemos continuar con otra y cuando estés lista podemos retomar. Tenemos esta siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda a las empresas reportar estos indicadores y poner este esfuerzo? ¿Quiere la contesto, Nat, que más o menos hable de eso? Aunque las empresas no están realmente obligadas a reportar bajo las NIS, implementar y reportar estos IPSO sí puede generar un valor real para el negocio. Primero, hay que entender que cualquier actividad empresarial, no importa cuál sea, tiene impactos en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, reportar esta información es parte de una responsabilidad compartida con la sostenibilidad. Ahora, desde el punto de vista práctico, cuando empiezas a medir estos indicadores, te puedes dar cuenta de cosas que antes no veías. Puedes descubrir oportunidades de ahorro, por ejemplo, de consumo de energía, de eficiencias que no tenías identificadas o áreas donde puedes ir mejorando. También puede servir como una herramienta para identificar riesgos en caso de que no se haya hecho una identificación ya previamente. Por ejemplo, si encuentras un indicador muy alto que no estabas midiendo antes y que puede pues, afectar tus operaciones, ya es un riesgo que puedes detectar a tiempo y hacer algo al respecto. Y en cuanto a la transparencia, esta información puede ser muy valiosa para inversionistas, bancos, clientes y otros grupos de interés que cada vez más están tomando decisiones considerando estos aspectos, estos temas de sostenibilidad. Y algo muy útil de las NIS es que te dan, como ya nos platicaba Uzi al inicio, indicadores estandarizados que te permiten compararte con otras empresas o que permiten a los grupos de interés compararte a ti con otras empresas. Por ejemplo, el consumo energético dividido entre los ingresos te permite ver cómo estás tú en eficiencia energética contra tus similares en el sector. Muchas gracias, Mar. Veo que ya tenemos a Uzi de vuelta, entonces, Uzi, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No, nada, la verdad, pensé que había perdido a Cris porque dejé de escucharlo, pero creo que era mi sonido. Solamente comentaba que sí, que tiene que estar en ceros, ¿no? O sea, es muy importante, muy relevante saber por qué no aplicaría un indicador. Porque estamos hablando de indicadores básicos de sostenibilidad. Entonces, en teoría, el CINIF pensó en hacer estos 30 indicadores básicos justo porque son básicos, un poquito universales. No hay empresa que no consuma energía de algún tipo, renovable o no renovable, pero las empresas consumimos energía. Entonces, tendría que haber una razón muy clara de por qué no aplica un indicador. A lo mejor sí podría ser que estuviera en ceros, por ejemplo, como dijo Cris, ¿no? Que eso no quiere decir que no aplique, sino que no usan energía renovable, ¿no? Entonces es importante mencionarlo y ponerlo en ceros. En caso de que no se cuente con la información, pues la obligación de la compañía, por eso ahí entró en vigor desde el 1 de enero de 2025, es encontrar la manera de hacer una estimación al menos, ¿no? Hay muchos métodos de estimación disponibles, que era lo que comentábamos. Obviamente no debe de ser una estimación así como que lo que se me ocurrió, sino que hay metodologías, ¿no? Para estimar ciertos consumos que a lo mejor no tenemos la información precisa, ¿no? Que el medidor y obviamente el objetivo será ir mejorando la calidad de la información, porque tampoco nos podemos quedar con solamente tener
una estimación para siempre, si es que hay métodos y obviamente pues la tecnología avanzando para que esto vaya mejorando y ustedes tengan información más precisa. Solo eso. Creo que hay más preguntas. Sí, tenemos muchas más preguntas, entonces voy a hacerles una serie de preguntas que me parece que están relacionadas. Entonces, vamos. ¿Qué empresas están obligadas a reportar a las NIS? Aquí, como les comentaba, hay otras que me parece que están relacionadas. Alguien más nos dice, supongo que existe alguna sanción si no se cumple con esta norma. ¿Cuál sería el fundamento legal? ¿Cuáles son los periodos en los que se debe reportar esta información? ¿A partir de qué año inicia la obligatoriedad de reportar esta información? Perfecto. A ver, ¿qué empresas deberían de reportar esta información? Cualquiera que presente información que sea privada, que no sea emisora de valores y que presente información conforme a las normas de información financiera locales. No importa el sector, etcétera. Ahora, sobre el tema de las sanciones, no existen sanciones. Por lo tanto, pues no hay un fundamento legal. Hasta ahora no hay una entidad gubernamental que demande o exija que la información se presente. La obligación, o más bien la presión vendrá, pues, por un lado del mercado, ¿no? De empezar a ver que los competidores ya lo están haciendo, por un lado. Y por otro lado, de parte de las instituciones financieras, que también ellos sí que tienen obligaciones, por ejemplo, de descarbonizar su cartera, ¿no? De inversión, y entonces obviamente están buscando cómo pues poner presión y evaluar los proyectos con criterios de sostenibilidad, que pueden ser sencillos, tan sencillos o tan complejos como la entidad bancaria quiera, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no es obligatorio presentar la información y tampoco es obligatorio para los bancos prestar dinero. Entonces, obviamente los bancos están observando lo que las compañías hacen, los clientes, obviamente. Los clientes también ahí en la cadena de valor hay una presión importante. Entonces, si las empresas privadas forman parte de una cadena de valor, me ha pasado, por ejemplo, con algunos clientes más pequeños que ya, pues sus clientes que son muy grandes, corporaciones muy grandes, pues ya les piden información, aunque sea básica. Y la realidad es que abordar el tema desde la CIPSO, que a mi parecer, otra vez, el CINIF hizo un gran trabajo en facilitar el acceso al tema de sostenibilidad para las empresas privadas, pues yo creo que es la manera más sencilla de entrarle al tema, honestamente. O sea, creo que no es un estándar en este momento complejo, es bastante básico y ayuda a que justamente identifiquen, ¿no? Creo que había varias preguntas en la última pregunta que me hicieron. El tema de cuándo se tiene que reportar al mismo tiempo que los estados financieros. El primer año no se tiene que presentar si es que tuvieran necesidad como de presentar información parcial. En este año no es necesario. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que ¿cuándo iba a ser obligatorio? No lo sabemos. No sabemos si va a llegar a ser obligatorio para ciertas entidades, para entidades de cierto tamaño, para entidades del sector financiero, que también se ha hablado mucho sobre si quizás les va a aplicar las NIS en lugar de IFRS, S1 y S2. No lo sabemos, pero la realidad es que el mundo se mueve hacia allá, ¿no? Me parece que lo mejor sería ir comenzando hacer estos ejercicios incluso ahorita que a lo mejor no tienen esa obligación de aseguramiento, pero que eventualmente podría llegar y pues que van a estar quizás no acostumbrados a presentar esta información, ¿no? Otra cosa importante que también nos preguntan mucho es sobre el tema de los auditores. La información de sostenibilidad conforme a las NIS no es parte del examen de los auditores financieros. Es decir, los auditores financieros no van a emitir una opinión en los estados financieros respecto a las NIS, a menos de que ustedes los contraten para hacer un aseguramiento. Y ese es otro trabajo diferente a la auditoría financiera.
Entonces, eso también es importante que lo sepan. Un auditor lo leerá como otra información, igual que lee otra información. Si es que existen, si es que están los indicadores en el estado financiero. Muchas gracias, Susi. Tenemos aún más preguntas. Aquí esta consulta es, ¿dónde puedo consultar las NIS A1 y B1 junto con el formato a presentar? La respondo, Nat. Muchas gracias. Creo que sí, eso es algo importante que no tuvimos la oportunidad de tocar en este momento, que nos enfocamos un poco más en la parte de los retos, pero para poder leer exactamente todo lo que dice la NIS A y la NIS B, se puede comprar ya sea libro físicamente o en línea. Y en este libro, pues van a poder encontrar justamente primero la sección de las NIS A con todo el marco conceptual, explicativo, y la segunda mitad se enfoca en las NIS B, que ya vamos indicador por indicador con la estructura que nos comentaba Uzi al principio, viendo cómo se tiene que calcular, dónde puede estar la información que yo necesito, qué documentos me recomiendan revisar, estas herramientas también que les platicaba que están públicas, pero que nos recomienda la NIS utilizar. Y en la parte de los anexos de la NIS B pueden encontrar justamente estas tablas o estos formatitos que presentábamos. Gracias, Mar. Seguimos. ¿Cuánto es el tiempo promedio de implementación de una NIS? A ver, depende de la entidad, obviamente, pero les diría que entre unos 4 y 6 meses pensando desde el análisis de brechas y hasta el informe. Podría ser más, dependiendo de la disponibilidad de la entidad, ¿no? Hay entidades y clientes que son súper rápidos, que responden, que están muy en el proceso. Hay otros que quizás no tienen tanta disponibilidad y pues habría que considerar eso, ¿no? Por eso siempre es importante también hacer como un poco de concientización, si es que el consejo o los involucrados no están como tan en el tema, porque se puede hacer un proceso muy largo innecesariamente. Entonces, más o menos es ese tiempo, pero tampoco está escrito en piedra, ¿no? Es aproximado y obviamente depende, por ejemplo, hay instituciones que ya pueden tener más información, que ya tienen un proceso de consolidación y recopilación de datos más establecido, otras que para nada, ¿no? Que tienen que hacer indicadores desde cero. Depende realmente de la organización, pero más o menos, les doy un estimado a grandes rasgos. Continuamos. En los casos en que no se tiene la infraestructura necesaria para recopilar o trabajar la información, los indicadores, ¿cómo recomiendan priorizar lo que se trabaja en su totalidad? Voy a tomar la palabra, Nat. Esa es una pregunta interesante. Nos hemos dado cuenta con algunos clientes que al principio cuando te enfrentas a los indicadores puede ser un poco abrumador y justamente se puede sentir como que no tengo la información o no tengo la infraestructura, no sé de dónde sacar los datos. Y justamente es por eso que cuando nosotros hacemos proyectos de implementación de las NIS, empezamos por el diagnóstico, porque muchas veces las empresas se terminan dando cuenta que realmente mucha de la información sí la tienen gestionada de alguna manera, solamente falta ajustar las unidades o hacer una consolidación de, por ejemplo, el consumo de energía, tienen el consumo eléctrico y el consumo de gas natural, por ejemplo, porque es algo que tienen que pagar, tienen las facturas de respaldo y realmente lo único que falta es sentarse a armar una base de datos, poner toda la información, hacer la conversión a kilowatt hora, que es la unidad que nos piden las NIS para este indicador, y ya, eso era todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros hacemos los análisis de brecha, vamos indicador por indicador viendo la información que hay, lo que se tenga disponible hasta el día de hoy, y vamos viendo para cuáles ya está 100% el cumplimiento con lo que se tiene. Por ejemplo, puede pasar que para los indicadores de recursos humanos que llevan gestionándolos evidentemente por muchísimo tiempo, puede ser que ya algunos de esos indicadores estén cubiertos. Y vamos viendo otros indicadores que tienen un cumplimiento parcial, que solamente falta ajustar, como les decía, cierta cosa y ya se tiene el cumplimiento completo. Y los que no se tienen todavía para nada registrados,
pues justo, primero analizar si son estos indicadores parte de los que nos da el alivio transicional las NIS. Si es que no, pues ver cómo podemos hacer alguna estimación, como ya hemos platicado, ¿no? Siempre hay manera de estimar y como ya decíamos, la intención es, hoy puedo presentar este dato que tal vez no está tan exacto porque no tengo nada de infraestructura. Entonces, a los próximos años voy a intentar ir mejorando y mejorando y mejorando esa estimación hasta que tal vez tenga, por ejemplo, un medidor que exactamente me diga el valor que necesito reportar. Entonces, eso es lo que yo diría, es la importancia de hacer un diagnóstico para identificar cuáles son esos focos rojos de información que no tenemos y que tenemos que empezar a buscar cómo completar, esos naranjas que más o menos tenemos que ajustar y los verdes que no nos tenemos que preocupar para nada. Muchas gracias, Mar, también Cris y Uzi. Llegamos al final de este evento. A nuestro público, muchas gracias por asistir. Por favor, contesten la encuesta que lanzaremos en breve y estén al pendiente de nuestros próximos eventos. Hasta pronto.